Hola, bienvenidos todos al webinar de datos en el fútbol femenil por Huddle. Aquí vamos a explorar cómo se utilizan los datos en el ambiente del fútbol femenil específicamente. Tenemos un invitado especial que son campeonas del fútbol femenil en México. Entonces vamos a aprender de nuestra parte, de nuestros expertos de Huddle, que soy yo en este caso, que me voy a presentar en un minuto, y de nuestro analista invitado, que es Kevin. Los vamos a presentar un poco más en un momento y también vamos a ver cómo funciona todo más adelante, ¿vale? Para empezar con las introducciones, yo soy Marta Reina, soy especialista en los datos de StatsBomb en Huddle y he trabajado con los datos de StatsBomb por un poco más de 3 4 años, aprendiendo todo desde los datos en crudo, desde nuestras plataformas, cómo lo utilizan los clubs, especialmente en habla hispana y también todos los equipos femeniles de alrededor del mundo. Entonces, ha sido una experiencia para mí brutal entender cómo funcionan los departamentos de datos en equipos desde la WSL acá en Inglaterra, como en la NWSL en Estados Unidos, como en Brasil, como en México y en todas las partes del mundo donde recolectamos los datos de StatsBomb. Esto me ha ayudado mucho a entender qué utilizan los equipos, cómo lo utilizan y especialmente a poder apoyar a los demás equipos. También nuestro invitado especial es Kevin Hernández. Él es el analista de Pachuca Femenil en México, que actualmente son las campeonas de la liga. Y Kevin nos va a contar cómo utiliza los datos de StatsBomb también para todo su beneficio y para tomar decisiones más informadas y con más rapidez. Una pequeña introducción a lo que es Huddle StatsBomb y cómo funciona. Por ahora somos los que mejores datos proporcionan en la industria. Tenemos modelos como el XG, que es Gender Aware, que significa que sabe cuándo es una mujer la que toma el tiro, comparado con un hombre. Tenemos modelos específicos como el On-Ball Value, que te dice el valor de cada acción con el balón. Y tenemos más de 3.400 eventos recolectados por partido. Entonces, nuestros datos son de los mejores en la industria y que ayudan a todos los analistas a tomar mejores decisiones y hacerlo mucho más rápido que nada más ocupándolo en otras cosas. ¿Vale? Nosotros tenemos los datos en crudo a través de APIs y otras cosas, así como a través de una plataforma que te deja visualizar estos datos de una manera muy fácil de entender. Es algo que también les voy a mostrar más adelante para que puedan ver cómo se pueden utilizar estos datos, qué insights te pueden dar estos datos a través de partidos, a través de jugadoras en específico y también para scouting, por ejemplo. Y justamente es en qué se pueden utilizar los datos cuando estábamos hablando de fútbol femenil y se pueden utilizar para diferentes cosas. Se pueden hacer para análisis de rival cuando estás viendo contra quién vas a jugar y cómo puedes explotar las debilidades del rival, quiénes son las jugadoras más fuertes, cómo lo han hecho en los últimos 3 partidos. Todo eso se puede explorar a través de datos, apoyándote de video para no tener que ver tanto video, sino resumir más cosas en los datos. También el análisis post partido para saber si tus KPIs están siendo seguidos por las jugadoras, si tu estilo de juego está siendo seguido. Se pueden hacer muchos análisis post partido para ver cuál es el resultado del partido. Em, Resumen de temporada, análisis de equipo, es para saber al final de una temporada cómo le ha ido a tu equipo, cuáles son las tendencias de una liga, de una competencia. Por ejemplo, no sé si qué tipo de pases están utilizando más en esta competencia, qué tanto están presionando, por dónde presiona más un equipo que otro. Entonces, todo este tipo de análisis, en lugar de ver mucho, mucho, mucho video para analizar todo eso, todo lo podemos resumir en simples visualizaciones que te van a dar mucho insight en muy poco tiempo. Y las últimas dos que quiero mencionar más a profundidad es el análisis de jugadoras individual, que va de la mano con el scouting. Em, es imposible ver a más de 1.000 jugadoras que existen ahora en el video, entonces los datos te ayudan mucho a resumir todo ese tiempo en video, te ayuda a resumirlo en datos buscando jugadoras en específico, ¿vale? Y una vez que ya tienes a esas dos jugadoras que no sabes cuál va a ser mejor para tu equipo, cómo utilizar a una jugadora contra otra dependiendo de sus cualidades, puedes hacer comparaciones en tiempo real utilizando datos específicos de acuerdo a tu estilo de juego. Vamos primero a empezar con un vistazo al resumen de la temporada de la Liga F. En este resumen de la temporada que se hizo, se ve cómo funciona cada equipo, cuáles son sus cualidades en específico y cuáles son las tendencias de la liga.
Vamos a empezar nada más con algunos pantallazos. Por ejemplo, qué tipo de pases utilizan más cada equipo. Acá, por ejemplo, podemos ver que el Barcelona utiliza pases cortos. El más común que utilizan es por lado derecho, pases cortos en el último tercio, ¿vale? Igual podemos ver, por ejemplo, el Real Madrid. Ellas utilizan más cambio de juego. El más utilizado es de medio campo al último tercio del lado izquierdo. em, y son esos balones para cambiar del juego de lado a lado. Vemos tendencias como por ejemplo el Valencia utilizando nada más el lado derecho, Granadilla Tenerife utilizando nada más el lado izquierdo, Atlético de Madrid utilizando pases cortos en medio campo. Entonces, con un vistazo pude ver el estilo de juego, hablando de pases, de toda la liga. Es algo muy, muy bueno que te ayuda a saber cómo va funcionando la liga. También si quieres hacer scouting, puedes buscar a una jugadora que ya sea parte de un estilo de juego que estás buscando. Otro pantallazo de este resumen pueden ser las acciones a balón parado, que son muy, muy importantes. Te pueden dar esa ventaja cuando tal vez no estás haciendo lo mejor con acciones a balón abierto, pero el balón parado te puede ayudar muchísimo a tener esa ventaja. Por ejemplo, vemos que el Valencia ha anotado un gol más de lo esperado en este tipo de situaciones. Athletic Club anotó tres goles más de lo esperado, lo que significa es que en esas oportunidades supieron tomar la ventaja y pudieron anotar. Vemos, por ejemplo, como el Levante dejó ir más o menos 2 goles, crearon la oportunidad, pero no pudieron finalizarlas. Pero ahí están. Entonces, este tipo de análisis también te ayuda mucho a saber si tienes que mejorar este tipo de situaciones, acciones a balón parado, si estás muy bien, si estás arriba del promedio, cómo estás comparado con la liga y si quieres tener más jugadoras que te puedan ayudar a esto. Por último, también un análisis de jugadoras en específico en toda la liga, comparando, usando el modelo de valor de StatsBomb, que es el On-Ball Value. Este modelo hay mucha más información en Google. Si quieren buscar qué significa el On-Ball Value, hay videos, hay artículos, hay muchísimas cosas explicándolo, pero principalmente es el valor que te da cada acción para que tú anotes o para que no te anoten, ¿vale? Entonces, un pase entre centrales al final es un pase completado, pero no tiene el mismo valor que un pase de una central a una delantera, que le va a dar muchísimo más valor a que el equipo pueda anotar. Entonces, tenemos este tipo de acciones en pases, en regates y en conducciones, y también lo tenemos para acciones defensivas, disparo y arqueras, y lo tenemos en conjunto. En este caso, estoy utilizando pases y conducciones nada más para saber qué jugadoras generan más valor en eventos de ataque. Por ejemplo, vemos que Graham Hansen de Barcelona es la jugadora que más valor genera en la Liga F. La mayoría viene de sus pases, pero también tiene mucho de conducción. Están las jugadoras del Barcelona y del Real Madrid como top, pero en eso se filtra una que es Pisco de Granadilla Tenerife, que la mayoría de su valor viene de los pases. Es una jugadora que valdría mucho la pena ver un poco más de video, ver un poco más de estadísticas, porque se cuela entre una lista de jugadoras del Barcelona y del Real Madrid nada más. Entonces sería bastante interesante ver qué tipo de acción está haciendo esta jugadora, en dónde son esos pases, hacia dónde van, que están generando tanto valor comparado con otras jugadoras en la liga. Vale, eso es un análisis bastante rápido, un vistazo de lo que puede ser un reporte de la liga. Ahora vamos con lo que tiene StatsBomb. En el StatsBomb tenemos datos en crudo que se pueden utilizar de una manera un poco más específica, con la que puedes jugar más con los datos y puedes de crear visualizaciones más ad hoc a lo que quiere tu cuerpo técnico o lo que estés buscando. Empezamos con los XML, que se pueden integrar muy bien con otros productos de Huddle, como lo es Sportscode, en el que tú puedes descargar simplemente el archivo de XML y lo puedes utilizar para hacer análisis post partido, análisis de a nivel individual, análisis pre-partido, de análisis de la oposición, y simplemente lo descargas de nuestra plataforma y se sube a Sportscode de una manera bastante sencilla y te sirve bastante. Al lado del botón de XML también puedes ver en la imagen que también se pueden descargar CSVs. Cada partido va a tener un CSV que va a tener las coordenadas X y Y, el on-ball value de cada evento. Como mencioné, se recolectan más de 3.000 eventos por partido. Entonces, tienes un CSV con todos los eventos de un partido en el que tú puedes hacer tu propio análisis. Con las APIs tenemos diferentes puntos de API en el que puedes trabajar cosas con datos por 90, agregados, eventos partido a partido, en el que puedes ir viendo jugada a jugada
en qué segundo pasó esto, en qué minuto pasó, quién fue la persona que lo ha hecho, en qué coordenada del campo lo ha hecho. Y si haces todo y lo agregas con un poco de código en R o en Python, en el que nosotros te podemos ayudar sin problema, puedes crear visualizaciones más ad hoc, como mencioné antes, que son un poco más personalizadas para lo que necesite el cuerpo técnico. Este ejemplo en específico es una imagen de post partido en el que si el equipo, el entrenador, la entrenadora, el estilo de juego de un equipo tiene ciertos KPIs, puedes ponerlos para saber cómo lo hiciste en ese partido específicamente, comparado con el promedio de cómo lo has estado haciendo en el resto del torneo. En este ejemplo en específico podemos ver que, por ejemplo, Portland Thorns tuvo 12 disparos, que es mucho más abajo que el promedio que ha tenido durante la temporada. ¿Vale? Comparado con North Carolina Courage, que en ese partido ellas tuvieron 600 pases completados, que es mucho más de lo que han tenido en el resto de la temporada. Entonces puedes ir comparando cómo lo has hecho ese partido comparado con el resto de la temporada y seguir tus KPIs. Otro tipo de visualizaciones personalizadas que puedes crear a través de las APIs es más cosas de acción a balón parado. Por ejemplo, especialmente en tiros de esquina, acá podemos ver un equipo de la Liga de Suecia femenil. Vemos cómo toman los corners del lado derecho. En este caso vemos que la mayoría de los corners van con comba hacia adentro del lado derecho y que les han generado 13 disparos, 2 goles y un XG de 1,41. También con un mapa de calor vemos hacia dónde van esos tiros de esquina, si van a primer poste, van en medio o van al poste a segundo poste. Entonces te da un poco de detalle mucho más especificado, más personalizado y te ayuda a definir qué es lo que quieres ver después de cada partido. Y el último, que también es parte de un análisis de liga, este es de la NWSL, por ejemplo, es cómo están defendiendo los equipos comparado con el promedio de la liga. En este caso podemos ver, por ejemplo, el Gotham defiende muy arriba, las acciones defensivas empiezan normalmente en su tercio opuesto, comparado con, por ejemplo, otros equipos como el Angel City, que ellas defienden un poco más abajo en su propia área. Aquí también puedes ver el estilo de juego de la liga, cómo juega cada equipo y lo puedes comparar para ver si al final de la temporada es lo que se quería hacer. Listo. Ahora llegamos a, yo creo, lo más interesante, lo favorito de todo y algo que está creciendo mucho. Ahora, por ejemplo, se acaban de anunciar el verano pasado, este verano se están anunciando récords de transfers en el fútbol femenil con jugadoras que ya valen más de $1 millón, $1 millón, $1 millón. Entonces estamos llegando a una era del fútbol femenil en el que el scouting está empezando a ser más y más importante y creo que en este los datos te pueden ayudar muchísimo a encontrar esas jugadoras que tal vez están en mercados que no lo habías pensado, a esas jugadoras que tal vez no sobresalen tanto en el video, pero vale la pena darles un vistazo más cuando ves los datos. Entonces vamos a ver cómo encontramos a esas jugadoras. Es muy importante usar los datos en el scouting, ya sea si primero he trabajado con muchos clubes, todos trabajan de una manera diferente, muchos trabajan de la misma manera, no hay una manera correcta de hacerlo. Muchos primero ven los datos, hacen un listado, hacen un shortlist de las jugadoras que podrían ser buenas para el equipo y de ahí se van al video. Otros equipos primero empiezan con el video, encuentran a una jugadora que les puede gustar o hacen un shortlist a través del video y luego se van a los datos para compararlas. Al final no es uno contra el otro, sino simplemente es combinar los dos de la mejor manera posible y poder utilizar los datos a tu mejor ventaja. Eh, Usar malos datos, yo creo que es peor que no utilizar datos porque si la calidad de los datos no es muy buena, las decisiones no van a ser muy buenas. Te pueden dar diferentes cosas y tu decisión al final no va a ser la correcta. Otra cosa es que reduce el riesgo de tu transferencia. Si ya has visto los datos después de haber visto el video o antes de haber visto el video, pero sabes lo que esta jugadora te puede dar, sabes exactamente cómo puede jugar en tu equipo y eso te puede ayudar muchísimo a que sea más exitosa esa transferencia. Y como se ha mencionado, te puede ayudar a reducir el tiempo de ver el video, te puede ayudar muchísimo a identificar jugadoras con necesidades específicas a través de los datos. Y lo más importante, creo que objetivamente te ayuda a comparar jugadoras. Como se sabe, todos los humanos tenemos un poco de bias, tenemos un poco de sesgo. Entonces, si hay una jugadora que ya te ha gustado mucho porque la has ido a ver jugar, porque tal vez tiene una gran personalidad, etcétera, puede que no estés comparando subjetivamente,
objetivamente, perdón, con otra jugadora que tal vez no tiene la misma carisma o que no tiene otro tipo de cualidades, pero con los datos al final lo que hacen en la cancha, con los datos es totalmente objetivo. Y lo más importante, que es lo que te puede generar más valor de utilizar los datos a hacer el scouting, es identificar esas jugadoras con gran potencial en mercados sin tanta popularidad. Por ejemplo, podemos encontrar jugadoras en la Liga de Brasil que tal vez no habíamos visto porque es una liga con muchos equipos que viajan mucho, pero hay muchas jugadoras de menos de 21 años que pueden estar saliendo y teniendo muy, muy buenos datos. Se recolectan los datos de, por ejemplo, el Campeonato Europeo Sub-21, en el que se pueden ver los datos de jugadoras que están creciendo y que ya son llamadas por su equipo nacional, de datos de muchas ligas en el mundo que tal vez no hay mucha visibilidad en torno al video, pero tenemos los datos para encontrarlas. En este momento voy a mostrarles cómo funciona la plataforma de StatsBomb para mostrarles todo lo que he estado hablando anteriormente y también mostrarles un poco del scouting que se puede hacer con la plataforma de Huddle StatsBomb. Perfecto. Esta es nuestra plataforma de Huddle StatsBomb. Espero que todos puedan estar viendo lo que yo veo. Y aquí es donde entramos a un dashboard que es como el dashboard principal. En este caso tengo Tigres Femenil de la Liga MX Femenil. Y de aquí se pueden hacer varias cosas. Del lado izquierdo puedes hacer análisis de jugador. Creo que mencioné antes que cualquiera puede hacer uso de los datos, de las visualizaciones. Dependiendo del contexto, tú le puedes dar el uso a las visualizaciones y a los datos que tú necesitas dependiendo del cuerpo técnico. Por ejemplo, lo puede utilizar un entrenador o entrenadora, lo pueden utilizar analistas de video, analistas de datos, científicos de datos. Cualquier persona lo puede utilizar porque es muy sencillo de usar. Entonces tenemos a lo que es el análisis de jugador, análisis de arquero, análisis de equipo, análisis partido a partido, que funciona muy bien para el post partido y para el análisis de posición, análisis de toda la liga, IQ Tactics, que es para buscar jugadas en específico, y IQ Scout, que es en lo que también nos vamos a enfocar. ¿Vale? Por ejemplo, si me voy aquí a Squad, voy a poder ver todas las estadísticas de las jugadoras del equipo de Tigres. Y si me voy a una en específico, puedo buscar, por ejemplo, a Lisbeth Valle, que es una de las mejores jugadoras que tenemos en la selección nacional mexicana. Em, Este es su radar de la temporada pasada, 24-25. Y yo puedo personalizar este tipo de radares. Aquí yo la podría comparar con cualquier otra jugadora de las que yo tenga acceso. Y también puedo crear yo mi propio radar para saber específicamente las métricas en las que yo estoy interesado en el perfil de ese tipo de posición para poder seguir haciendo otra comparación. Por ejemplo, si la comparamos con el promedio de la liga, se puede ver exactamente cómo es de las mejores jugadoras de la liga. Y digamos que una manera de hacer scouting también es buscando jugadoras similares a esta jugadora que tal vez no tengo el acceso por diferentes cosas, contrato, salario, etcétera. Entonces puedo ir a jugadoras similares, buscamos en femenil y me van a salir todas las jugadoras que son similares a Lisbeth Ovalle que yo tengo acceso. Igual podemos hacer filtros para buscar nada más posiciones en específico. Y también puedo jugar con la edad, puedo jugar con minutos jugados y las competiciones en las que estoy buscando. Acá, por ejemplo, me salieron jugadoras interesantes como una jugadora del Real Madrid, Eva María, jugadoras del Ajax, otra jugadora del América. Entonces me salen diferentes jugadoras en las que les puedo dar clic. Con, por ejemplo, esta jugadora del Ajax. Y entonces ya puedo investigar un poco más sobre su perfil. ¿Vale? Por ejemplo, tienen muy buen radar, valdría la pena eh, ver cómo juega esta jugadora, ya después lo podemos ver un poco más con video, pero tiene un muy buen perfil. Otro tipo de scouting que se puede hacer después de buscar a jugadoras similares es yéndonos a a Scout y vamos a buscar por jugadora femenil. Vamos a empezar desde cero, entonces voy a escoger una delantera y desde aquí voy a empezar a jugar con los filtros. Voy a buscar a una delantera que tenga menos de 23 años y que haya jugado al menos 900 minutos en la temporada 2025, 2024 y 25 y la 2024. Esto incluye todas las ligas que tenemos acceso por parte de Huddle StatsBomb.
Igual puedes seleccionar nacionalidades si estás buscando una en específico. Vamos a agregar, por ejemplo, posición primaria, la edad, etcétera. Acá tengo un listado con estos filtros en específico de 115 jugadoras. ¿Ok? Ahora voy a empezar a filtrar de 115, voy a empezar a filtrar un poco más. Como es una delantera, quiero que me dé un XG bastante alto. Quiero que tenga bastantes disparos. Y vamos a ver que me dé también eh, goles sin penal en este caso. Podemos agregar todas las métricas que quiera. Quiero que también me ayude mucho en la parte de asistir. em, y que, por ejemplo, también sea muy buena driblando y que gane penaltis. ¿Vale? Yo puedo seguir agregando todas las métricas que a mí me interesen. También estoy buscando una delantera que defienda desde arriba y que me presione bastante alto. Entonces voy a poner que, ¿dónde está presión? Que me presione en campo opuesto. F2 significa el campo rival. Y también que tenga bastantes duelos aéreos ganados. ¿Vale? Ya hice como un perfil de mi delantera ideal. Ahora puedo jugar totalmente con las métricas para saber dónde está mi delantera, si entre las mejores de todas las delanteras, en medio de todas las delanteras, o cómo puedo encontrar a las mejores. Entonces puedo mover todas estas métricas. Vamos a buscar una delantera que esté aquí, que me gane más de 2 aéreos por partido, que me meta 0,25 goles por partido, que me presione el promedio en la cancha opuesta, que tenga más de 2 disparos por partido y que tenga también un XG bastante alto. Vamos a ponerle de 20 y listo. También voy a mover un poco el XG asistido, ese no me importa tanto, no me importa que sea de las mejores, pero sí me importa que sea de las que están en medio. ¿Vale? Ahora, de una lista de 115 jugadoras que son delanteras con 23 años o menos, que han jugado más de 900 minutos, ahora que ya tengo las métricas específicas que yo estaba buscando y las he filtrado un poco, ahora he podido encontrar jugadoras que tal vez no había visto, que tal vez no estaban en mi radar. Y, por ejemplo, puedo ver jugadoras de la Liga de Estados Unidos, de la USL, de la Segunda División de Inglaterra, de la Primera División de Inglaterra, de Suecia, de España, Segunda División de Inglaterra, de la Liga MX y de Alemania. Entonces me salieron jugadoras que tal vez no tienen mi radar, que tal vez valga la pena buscar y ya me puedo ir mucho más a fondo en cada una de ellas. Por ejemplo, vámonos con la de Granadilla. Y puedo ver ese radar, que es un muy buen radar, que ahora juega en el Washington Spirit. Como tenía otras temporadas, se pueden juntar las jugadoras en ese perfil en esas temporadas, ¿vale? Entonces tiene muy muy buen radar en el que podemos ver que su XG por disparo es bastante bueno, tiene un muy buen XG y que presiona bastante, que es algo que yo estaba buscando en esa delantera. Entonces se puede hacer un análisis, primero hacer esto y luego ver video, ir al video y luego empezar a comparar jugadoras con otro tipo de jugadoras, con el promedio de la liga, etcétera. Ese es un ejemplo de cómo se puede utilizar el scouting en el fútbol femenil. Ahora vamos a ir con Kevin, que él nos va a mostrar cómo Pachuca Femenil ha utilizado los datos de StatsBomb, la plataforma de StatsBomb, y cómo eso le ha llevado a ganar una liga en la Liga MX Femenil. Agradezco mucho la participación de Kevin en este webinar y espero que todas disfruten cómo funcionan los datos en el fútbol femenil por parte de un equipo en específico campeón de una liga. Buenas tardes a todos, mi nombre es Kevin Hernández, soy analista y scouting del Club Pachuca Femenil de la Liga Mexicana. Antes que nada quiero agradecerte mucho, Marta, y seguramente lo diré bastantes veces durante la presentación por toda la ayuda y todo el apoyo que nos has dado aquí al club y siempre toda la disposición para cuando tenemos alguna duda molestarte con la información que necesitemos, ¿vale? Sobre las láminas que les voy a mostrar es un poco de cómo organizo yo la información, toda la información que nos da la plataforma de StatBomb, y a partir de ahí
cómo la utilizo para hacer mi trabajo, los análisis y el seguimiento a las jugadoras. ¿Vale? Entonces vamos a empezar sin tanto rodeo. Vale, herramientas. Para empezar, yo me gusta llamarle herramientas a los datos porque son justamente esos, son herramientas que utilizo para mi trabajo, igual que puedo utilizar el video, que puedo utilizar los entrenamientos que en vivo y los cortes que hago de eso. Entonces, al final, todos son herramientas que ocupo el cuerpo técnico y yo para dar información a las jugadoras y a partir de esa información ver en qué podemos mejorar, qué estamos haciendo bien y cuáles son las áreas de oportunidad. Las herramientas entonces las divido en tres según lo que vaya yo a trabajar, que son las herramientas de análisis, que puede ser el del rival, propio, análisis propio y análisis del balón parado, en este caso del córner. Las herramientas de evaluación y seguimiento, que pueden ser individuales y colectivas, y las herramientas de scouting. ¿Vale? Dentro de las herramientas de análisis, antes de ir con las que utilizo de cajón, digamos, de siempre, es importante conocer primero la competición, conocer los rivales y conocer sobre todo tu propio equipo, saber cómo es el torneo, cuál es la parte más difícil de acuerdo al calendario y cómo quieres llegar a la parte final, al playoff o la liguilla, como se llama aquí en México. Los rivales que vas a enfrentar, dependiendo del rival, a buscar ciertos datos. Puedes buscar algunos datos de posesión mucho más importantes para cierto equipo de acuerdo a su estilo de juego o datos de acuerdo a la transición o del aspecto defensivo de acuerdo a otro equipo rival. Y sobre todo, a partir de eso, de las fortalezas del equipo rival que vayas a enfrentar, es importante conocer el equipo propio para saber cómo es que nos pueden o pudieran pretendernos hacernos daño durante el partido y a partir de ahí, con la información que recolectas, buscar que eso que ellos pretendan no se dé. Y eso voy a poner un ejemplo ahora más adelante. De las herramientas de análisis, ¿cuáles son las que más ocupo? Ya dejando de lado un poco la ambigüedad que puede ser el rival, la que utilizo de siempre son la formación con sus variantes y el mapa de pases, el EQ Tactic y el acciones a balón parado. Ahora, hablando de el mapa de pases, ¿por qué es muy importante para mí? Bueno, porque el mapa de pases te da una visión muy gráfica de qué es lo que ha hecho el rival que vas a enfrentar. Como lo dije, en este caso el rival era Juárez y es un rival que combinaba muchos aspectos posicionales con ataque directo y cómo podíamos nosotros a partir de esas que son sus fortalezas tratar de neutralizarlas. Este fue uno de los mejores partidos que dimos. No fue excelente porque en una distracción nos clavaron un gol hacia el final del partido, pero como pueden ver en el mapa de pases, era un equipo que intentaba sacar la pelota, que buscaba mucho este juego interior y a partir de ahí buscar, en este caso, a su jugadora Prisca Chilufia en profundidad, porque era una jugadora muy potente y muy veloz que siempre atacaba este espacio a profundidad. ¿Vale? Este mapa de pases es del partido contra Guadalajara. Lo que entonces, a partir de esa información, nosotros lo que hicimos fue aguantar en un bloque medio bajo, aquí, sin presionar tanto, pero aguantando, intentando presionar cuando llegaran o buscaran estos pases interiores, ¿vale? Este mapa de pases es ya de, de nuestro partido que jugamos contra ellas. Hay que mencionar que para ese partido a su jugadora Prisca ya no la tenían porque la vendieron a un equipo de Estados Unidos, pero sí tenían a jugadoras como Yasmín Cázares, Dayana Martín, que pueden hacer ese trabajo de atacar la profundidad. Entonces sabíamos que las iban a buscar a ellas, dependiendo del lado donde se acomodaran. Buscamos eh, que no nos metieran pases aquí interiores, como se ve en el mapa de pases, y que cuando intentaran jugar en largo o directo con alguna de estas dos, que nuestra lateral estuviera bien parada para cortar ese pase. Fue un partido que nos salió muy bien en ese aspecto, porque permitimos pocas ocasiones de ataque directo y nos jugaron muy poco por el centro, y al contrario, robamos muchos balones y muchos balones eh, terminaron en gol a favor de nosotros, a partir de robar aquí en este espacio donde no permitimos los pases. ¿Vale? La siguiente herramienta que utilizo mucho, que esta debo decir, me la recomendó mucho Marta cuando nos dio acceso a la plataforma, que es el EQ Tactics, va muy de la mano o filtra un poco más en la información que te da el mapa de pases. Estos mapas de pases también son las últimas secuencias que hizo Juárez antes de llegar contra nosotras. Entonces vemos que intentaba también juego por dentro y atacar principalmente por banda derecha. También tiene algunas acciones más de ataque directo, pero les dimos ponderamos mucho la información que nos daba para el ataque por esta banda, que fue lo que tapamos y lo que impedimos
que realizaran en ese partido. Vale. Y en cuanto a acciones a balón parado, en este caso del córner, como podemos ver, estos son los primeros balones que hemos perdido y los primeros balones que hemos ganado dentro de la gráfica. Somos o nos hemos convertido en un equipo bastante contundente dentro del área, aunque también debemos mejorar porque aquí hay algunos balones sueltos que cayeron, pero en general somos un equipo bastante contundente dentro del área en esta zona. Y algo que debemos mejorar son los primeros balones que intentan así cuando hay alguna jugada prefabricada o trabajada. El primer toque, salir más para que no se, para no perderlos, para que no lo gane el rival, porque como pueden ver, hay muchos que el primer toque ya no lo ganamos. Esto es un área de mejora y como decía, esto también entraría dentro del área de análisis propio, porque es algo de información que ya le llegó al entrenador y que lo tiene ahora en cuenta para tratar de mejorar ese aspecto. Nos anotaron solamente 2 goles en saque de esquina en ese torneo, lo cual está muy bien, pero la idea es que no nos metan ninguno, claro, como siempre. Aquí está, por ejemplo, la gráfica de la comparación de equipos que también viene dentro de las herramientas de Wisecout que de StatBomb, que ya lo utilizo mucho para justamente saber dónde está el equipo nuestro con respecto a los demás. En este caso, estamos por debajo de Toluca, de Tigres, de América y de Atlas. Como les dije, la idea es que no recibir ningún gol de tiro de esquina en este siguiente torneo que inicia. Vale, herramientas de evaluación y seguimiento. Esta también es súper importante en el día a día y está más a nivel individual para las jugadoras. Esta información es principalmente se la damos a las jugadoras. Bien, dentro del equipo tenemos actualmente en la plantilla 15 jugadoras que son convocadas a sus respectivas selecciones de manera bastante regular. Tenemos en México la última convocatoria tuvimos 6, en la sub-23 tuvimos 2, en el sub-20 tuvimos 3, en Argentina tenemos una, en Nigeria tenemos 2 y en Colombia tenemos una. ¿Cómo llegamos a esto? Y quiero dar 2 ejemplos eh, de cómo evaluamos y seguimos los perfiles que tenemos y son 2 ejemplos bastante diferentes. Tenemos el ejemplo de Mariana Cadena, que es una central que llegó el torneo pasado de América. Antes de América, nosotros de que llegara ella a América, ya la habíamos buscado porque era una jugadora que nos interesaba mucho su perfil de jugadora marcadora central, zurda natural, que tuviera una buena proyección al frente. Entonces sabíamos por su historia que ella de inicio había jugado como lateral por izquierda y que al ser pasada como una central nos podía dar eso que necesitábamos para el equipo. Como les digo, ella llegó de América el torneo pasado y aquí podemos ver un pequeño radar dentro de la herramienta que también nos da la plataforma. En este caso, hay radares por default y hay radares que tú puedes crear. Aquí este lo creé de acuerdo a la información que quiero mostrar. Son pases abiertos, pases presionados, porcentaje de pases, incursiones al último tercio, conducciones y pases hacia adelante. Así es como llegó estadísticamente Mariana Cadena al torneo pasado y así es como terminó el torneo pasado que estuvo con nosotros, dando cuenta que su cantidad de pases en juego abierto aumentó, su calidad o efectividad de pases bajo presión también aumentó, las conducciones y las incursiones al último tercio, que es algo que nos interesaba muchísimo por el estilo de juego que intenta implementar nuestro entrenador, que es que las centrales saquen la pelota, que vayan a fijar siempre hacia media cancha y que a partir de ahí, de llegar a ese punto detrás de la primera línea de presión, empiece a encontrar jugadoras que puede ser la 9 que baja un poco o la extrema que baja un poco o encontrar el pase cruzado. Es una de las áreas de mejora que ahora estamos, no lo incluí aquí en el radar, pero una de las áreas de mejora que estamos aquí dando con ella. Entonces, era un perfil que por su naturaleza de lateral sabía ir al frente, sabía incursionar al último tercio y bajo presión creíamos que se podía desenvolver muy bien y la verdad que no decepcionó para nada. Como pueden ver, la evolución ha sido bastante notoria y estamos muy contentos con ella. Además, es una gran persona y una gran líder, que es algo que también se valora dentro del grupo. El siguiente ejemplo es Ela Sánchez, que es una de las jugadoras jóvenes de la plantilla, 20 años, y personalmente considero es una de mis jugadoras favoritas. Es una jugadora, una medio centro defensiva de muy buenas características para sacar la pelota, para pasar en corto, para juntar al equipo
pero con ella teníamos el tema, lo hablábamos con el cuerpo técnico, de que nos gustaría que lanzara un poco más en largo o que tuviera mucha mayor profundidad para llegar por dentro o finalizar. Intentamos hacerlo con ella en algunos partidos, sin embargo, nos dimos cuenta o pensamos que no era el momento adecuado para intentar cambiarle esas cosas, a diferencia de Mariana, que es una jugadora ya de 29 años, que sí se podría adaptar mucho más rápido a eso que se le pedía. Creímos, después de ver algunos entrenamientos, algunos partidos, que en el caso de ella, lo mejor para su evolución era simplemente que siguiera haciendo lo que hacía porque lo hacía súper bien. Es una jugadora que tiene muy poca, eh, falla muy poco los pases, falla muy poco en sus acciones. Entonces dijimos, vamos a dejar que ella siga haciendo lo mismo y vamos a dándole tareas poco a poco que vaya mejorando eso que creemos que puede mejorar. Porque muchas veces en el afán de querer mejorar a un jugador terminamos haciendo que no pueda hacer lo que creemos que puede hacer y que lo que puede hacer muy bien termine por no haciéndolo. Entonces es el caso de ella. Al final decidimos dejarla, digamos, tal como estaba. Aquí se puede ver un poco su torneo pasado y el torneo antepasado y el torneo pasado, como cierto que aún tenía o le pedíamos un rango de pase más largo, pero al final decidimos que no. Sin embargo, a nivel general sigue siendo una jugadora muy efectiva para lo que queremos, que es juntar el equipo por dentro, sacar el balón y sobre todo la efectividad de pases. Es una jugadora que se posiciona muy bien, que cierra líneas de pase y que después te da un primer pase para sacar la presión, que la verdad lo tienen muy pocas están al alcance de lo que hace ella. Y al final, después de esa decisión, terminó jugando más de 1000 minutos durante la temporada, durante el torneo, y recibió su primer llamado a selección debutando la fecha FIFA anterior. ¿Vale? Entonces son dos ejemplos muy diferentes de cómo se ha podido, digamos, evolucionar y cómo hemos ido monitoreando a partir de los datos que teníamos y de la observación de las jugadoras en el día a día, una jugadora con mucha experiencia que se puede adaptar rápido y una jugadora que tiene mucho potencial y que creemos que se puede adaptar, pero que decidimos, y esto ya es a consideración de cada quien, que no era el momento necesario para darle esa información ni sobre todo esa responsabilidad de hacer cosas que pudieran hacer otras jugadoras de mucha mayor jerarquía, ¿no? Y bueno, esos son dos ejemplos. Y en general, la manera en que yo utilizo los datos para preparar los partidos y cómo vamos evaluando las jugadoras de acuerdo a lo que necesita la misma plantilla y el mismo colectivo. Y como he dicho, las herramientas todas son útiles, hay que saber cómo utilizarlas. En este caso yo las utilizo de esta manera, habrá gente que las utilice de otra. Y bueno, sí son importantísimos para el día a día y sobre todo para evaluar también cómo estás respecto a los demás y hacia dónde quieres ir siempre. Listo. Muchas gracias, Kevin, por mostrarnos todo eso. Muchas felicidades de nuevo por haber ganado la liga el año pasado y esperamos que esta temporada te vaya igual de bien. Kevin utilizaba los servicios de StatsBomb gratis, ya que lo ofrecemos a todos los equipos femeniles de los que recolectamos la liga. Si están interesados en más información sobre esto y en poder utilizar los datos de StatsBomb en su equipo que está en una liga femenil o utilizar los datos de StatsBomb femenil en cualquier otro tipo de situación, por favor, contáctenos. Va a haber un link en el que pueden dejar sus comentarios, pueden dejarnos un correo y podemos regresar con ustedes. De nuevo, muchas gracias por haber visto este webinar y espero que les haya gustado y estamos atentos para cualquier pregunta que puedan tener en un futuro. Gracias.